Hola a todos, mi nombre es Guillermina Calo, soy bioquímica, soy doctora de la UBA y soy docente de la materia FSH, que es de primer año, desde hace ya unos 5 años en la Universidad de La Matanza. Hoy voy a dar la clase de estructura y metabolismo de los lípidos. Acá abajo les dejo mi mail por si tienen alguna consulta. Les puse la cámara por un ratito, pero solamente para que le puedan poner una cara a la voz que les va a estar hablando por la próxima hora, pero la voy a tener que sacar porque si no el archivo queda muy pesado y no puedo subirlo al miel. Bueno, ahora sí, seguimos con la voz en off. Los temas de la clase de hoy, a grandes rasgos, van a ser descripción de los ácidos grasos, de los distintos ácidos que existen, clasificaciones, tanto estructurales como funcionales, la famosa membrana plasmática, el modelo de mosaico fluido, distintos movimientos de los ácidos grasos y de distintos lípidos. Y por otro lado, vamos a ver el metabolismo lipídico. Así como ya vieron el metabolismo de hidratos de carbono, hoy nos toca ver el de los lípidos, tanto el anabolismo como el catabolismo. Las grasas. Cuando hablamos de grasas, inmediatamente estos componentes nos hacen pensar en algo malo, pero obviamente las grasas son necesarias y las necesitamos para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Por supuesto, como todos los componentes que ingerimos, tienen que ser en una medida adecuada. Tanto un déficit como un exceso de los mismos van a ser perjudiciales para nuestro cuerpo. ¿Qué son los lípidos entonces? Bueno, son biomoléculas constituidas principalmente por carbono y por hidrógeno. También poseen en menor medida oxígeno, fósforo, azufre y nitrógeno. Una de las características más importantes de estos lípidos es que son en general insolubles en agua, pero sí son solubles en solventes orgánicos. Los diferentes tipos de lípidos tienen estructuras distintas, entonces también tienen distintas funciones en los organismos. Por ejemplo, algunos lípidos sirven para almacenar energía, otros proporcionan un aislamiento térmico. Muy importante, conforman las membranas celulares, constituyen unidades estructurales de distintas hormonas, por ejemplo, como la testosterona, entre otras miles de funciones que poseen los lípidos. Bueno, los ácidos grasos son un tipo de lípidos que es muy importante. Estos están básicamente formados por una larga cadena hidrocarbonada, que es esta que se puede ver acá. Los ácidos grasos típicos tienen entre 12 y 18 carbonos, aunque hay algunos que son muy cortitos, que tienen hasta 4 carbonos, y algunos que son muy largos, que pueden tener hasta 36 carbonos en su estructura. Las características más importantes de la estructura del ácido graso son estas que se ven en el esquema. Tienen, por un lado, una cola hidrocarbonada, o sea, solo compuesta por carbono e hidrógeno, que es apolar, o sea que es hidrofóbica. Esto ya lo deben saber desde antes, pero vamos a recordarlo. Fóbica quiere decir que no le gusta, que aborrece, que no quiere estar cerca. E hidro viene obviamente del agua. Entonces, esta cola que es hidrofóbica no quiere estar en medios acuosos. Por otro lado, tenemos esta parte, que es la que llamamos cabeza polar, que está compuesta por un grupo carboxilo. Esta cabeza polar sí es hidrófila, a diferencia de la cola, o sea que sí le gusta estar en contacto con el agua. Este grupo carboxilo está compuesto, se puede ver en el esquema, por un grupo carbonilo y por un grupo hidroxilo. Los ácidos grasos pueden clasificarse de distintas maneras. Una clasificación puede ser por la longitud de la cadena, es decir, ya sea que son ácidos grasos cortos, como dijimos, pueden llegar a tener 4 carbonos, de cadena media o de cadena larga. Otra clasificación, y esta es de las más comúnmente usadas, es según sus dobles enlaces, es decir, el grado de insaturación de los ácidos grasos. Cuando solamente hay enlaces sencillos, se dice que el ácido graso está saturado, que es este que podemos ver en el esquema superior. Por otro lado, cuando el ácido graso posee dobles enlaces, como se puede ver acá, se los denomina insaturados. A su vez, los ácidos grasos insaturados pueden llamarse monoinsaturados, que es cuando tienen un solo doble enlace, o poliinsaturado, cuando tienen más de uno.
vamos a ver un poquito de cómo es la nomenclatura de los ácidos grasos. Hay dos maneras principales de llamarlos, mediante la nomenclatura delta o la nomenclatura omega, que es la que vamos a ver a continuación. ¿Qué es lo que tenemos que mencionar y tener en cuenta para esta nomenclatura? Bueno, muy importante, obviamente, la longitud de la cadena del ácido graso y la cantidad y posición de los dobles enlaces que están presentes en el mismo. Entonces, ¿cómo lo nombramos? Primero el número de carbonos totales, después el número de dobles enlaces y después la posición de estos dobles enlaces. Para la nomenclatura delta se anotan como exponentes que siguen al símbolo delta. Cuando hay más de uno, los separo con coma. Otra característica muy importante de esta nomenclatura en particular es que el que llamamos carbono 1 es el del grupo carboxilo, es decir, el de este extremo. Vamos a ver dos ejemplos para que quede bien clara la nomenclatura. Por un lado tenemos el ácido oleico y por otro lado el ácido linoleico. Pueden contarlos y ambos tienen 18 carbonos totales. Por un lado vemos que el ácido oleico tiene un solo doble enlace, mientras que el ácido linoleico posee dos. Entonces, ¿cómo lo vamos a nombrar? El ácido oleico va a ser 18, ya que tiene 18 carbonos en su estructura total, 2 puntos, 1, porque tiene un solo doble enlace presente, delta, y de manera exponencial ponemos la posición donde se encuentra el doble enlace. Como dije acá, el carbono 1 va a ser el del carboxilo, entonces empiezo a contar acá. Este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces el ácido oleico es 18, 2 puntos, 1, delta 9. Por otro lado, el linoleico va a ser 18, 2 puntos, 2, porque tiene dos dobles enlaces, y en los exponenciales tiene el 9 y el 12, ya que son las posiciones de sus dos dobles enlaces. La otra manera de nombrar a los ácidos grasos es, como dije recién, la nomenclatura omega. En esta nomenclatura también mencionamos la longitud de la cadena y dobles enlaces presentes, pero tiene algunas diferencias. Comenzamos igual con la cantidad de carbonos y la cantidad de dobles enlaces, o sea que en ambos casos es 18.2.1 y 18.2.2 como los nombrábamos recién. Estos dos son los mismos ejemplos que con la nomenclatura previa. La diferencia es que la posición de los dobles enlaces solo vamos a anotar la posición del primer doble enlace y no el del segundo doble enlace. Y lo vamos a anotar a continuación de la letra omega. Otra gran diferencia es que el que se llama carbono 1 en este caso es el extremo terminal de la cadena, es decir, el carbono del último metilo, o sea, el que señalo acá y el que señalo acá. Entonces, para el ácido oleico, que dijimos que es 18.2.1, va a ser omega 9. ¿Por qué? Porque es la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces este es un omega 9. Por otro lado, el ácido linoleico va a ser 18.2.2 omega 6, ¿sí? Porque la posición es la número 6. Este segundo doble enlace no mencionamos su posición, pero sí mencionamos que existe, porque decimos 18.2.2. Una cosa muy interesante es que los ácidos grasos que se llaman omega 3 y omega 6 son esenciales, es decir, que no podemos sintetizarlos nosotros mismos y necesitamos consumirlos con nuestra alimentación. Por eso es que vemos tantas propagandas en supermercados y en la tele con alimentos que dicen que tienen muchísimo omega 3 y omega 6, ¿sí? Obviamente sepamos que estos aceites, omega 3 y omega 6, podemos consumirlos naturalmente en distintos peces, en, por ejemplo, muchos vegetales de hojas verdes, semillas de chía, en palta, en aceites vegetales, con lo cual no es necesario hacer una suplementación de estos, sino que con tener una dieta variada, muy posiblemente alcance para satisfacer nuestras necesidades. Estos, digamos, ácidos grasos, tanto los omega 3 como los omega 6, se han visto que son beneficiosos para nuestro corazón, tienen efectos positivos, digamos, como acciones antiinflamatorias, anticoagulantes, entre otros.
Vamos a ver ahora algunas propiedades físicas de los ácidos grasos. Los ácidos grasos que son saturados, que son estos que están esquematizados a la izquierda, tienen como estas colas que son rectas. Esto lo que les permite es que se empaqueten de manera bien compacta. Por otro lado, cuando tenemos ácidos grasos que son insaturados, como estos que se pueden ver acá, las colas es como que están torcidas, justamente por donde están ubicados los dobles enlaces. Estas torceduras hacen que estos ácidos grasos no puedan ordenarse de una manera tan compacta y tan ordenada como en el caso de los saturados. Entonces, lo que genera esto es que cuando tenemos un producto que tiene muchos ácidos grasos saturados, va a tener una tendencia a ser más bien sólido, mientras que cuando tenemos un producto con ácidos grasos insaturados o mezcla de insaturados y saturados, va a tener una tendencia de ser más bien fluido. Entonces, por ejemplo, si tenemos a temperatura ambiente ácidos grasos saturados de entre 12 y 24 carbonos, tienen una consistencia más sólida, mientras que los ácidos grasos insaturados de igual longitud e igual temperatura van a ser líquidos oleosos. Todo este empaquetamiento, estas uniones que se dan entre las distintas moléculas, se dan por fuerzas de London. Todas estas propiedades de las que estoy hablando también dependen de la longitud de las cadenas y no solo de la cantidad y posición de los dobles enlaces. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los ácidos grasos insaturados y de estas grasas que tienen tanta mala fama que son las grasas trans. Estas grasas muy rara vez se encuentran en la naturaleza, pero sí se producen muy fácilmente mediante procesos industriales que se llaman hidrogenación parcial. En este proceso lo que se hace es pasar hidrógeno gaseoso a través de aceites, convirtiendo algunos de los enlaces dobles en enlaces sencillos. Y mediante este procedimiento se generan también muchos de estos enlaces trans. ¿Cuál es la diferencia entre los trans y los cis? Bueno, básicamente los ácidos grasos cis son isómeros de los ácidos grasos trans. Podemos ver que varía la posición de los hidrógenos antes y después del doble enlace. En el caso del trans, los dos hidrógenos están en posiciones opuestas, mientras que en el caso del isómero cis, los hidrógenos se encuentran en el mismo lugar. Podemos ver que estos trans parecen mucho más a los ácidos grasos que son saturados, ¿sí? Tienen una formita mucho más recta, mientras que los cis tienen esta conocida curvatura. Esto lo que les permite justamente a estos ácidos grasos trans es empaquetarse de una manera mucho más compacta y darle justamente esta firmeza que busca tanto la industria. Los ácidos grasos trans ya se han visto y han sido asociados con múltiples patologías como diabetes, obesidad, distintos problemas cardiovasculares. Por eso es que uno en sus dietas tiene que tratar de reducir la cantidad de grasas trans que consumimos. Bueno, y la otra característica que tiene muy importante estos ácidos grasos es que son moléculas anfipáticas. Esto quiere decir que tienen un extremo que es hidrofílico y otra parte que es hidrofóbica. Esta cola, que recordemos que es la cola apolar, es bien hidrofóbica, es decir, no le gusta estar cerca del agua. Mientras que esta cabeza, el grupo carboxilo, es polar y sí le gusta estar en medios acuosos. Tengamos en cuenta que cuanto más larga sea esta cadena hidrocarbonada, va a ser menos soluble en agua, más soluble en solventes orgánicos y va a ser menos ácida. Mientras que cuando esta cadena es muy cortita, esta cabeza va a tener, por decirlo de alguna manera, más peso y esa molécula resultante va a ser un poco más soluble en agua y un poco más ácida.